Shabbat Shalom familia, gracias por unirse a este estudio, gracias por unirse a la transmisión junto con nuestro hermano y pastor José Vargas, que estamos justamente dando este estudio de la porción de esta semana, familia. Vamos a continuar con nuestro estudio de Éxodo. Recuerden que aquellos que nos siguen por la Biblia en su contexto, estamos haciendo una serie de estudios que van con respecto a las porciones semanales en donde estamos viendo el contexto y los mandamientos, ¿bien? En este caso, como tenemos la bendición de poder compartir este tiempo junto con nuestro hermano y pastor José Vargas, que nos ha invitado amablemente a poder compartir la porción con ustedes, vamos a tocar la parte contexto. Nos vamos a enfocar en el contexto de la porción de esta semana, que es la porción que va de Éxodo 30, versículo 11, a Éxodo capítulo 34, versículo 35, ¿bien? Esto es obviamente viene a continuación de lo que estuvimos viendo en la última porción. Recuerden que en la última porción, el Eterno, ¿qué estaba haciendo? Dando instrucciones, estaba dando los planos a Moisés de cómo construir el tabernáculo. Aquí va a dar las últimas instrucciones y va a suceder un acontecimiento en Israel que va a marcar un antes y un después en la vida en el desierto, ¿bien? Entonces, vamos a iniciar este estudio. Me gustaría que hagamos como un poquito de recordatorio de lo que estuvimos viendo en el último estudio, en lo que vimos en las últimas porciones, que fue básicamente la instrucción que el Eterno estaba dándole a Moisés de cómo construir el tabernáculo. O sea, podemos entender que el Eterno estaba en un proceso creativo. Y esto nos va a ayudar a entender y a poder ver en esta porción que hay una conexión o que podemos hacer un paralelismo con el libro de Génesis, familia. Hay un paralelismo tan similar en donde sí cambian los actores, pero la esencia es la misma. Así que vamos a tratar de determinar este patrón y vamos a determinar también este paralelismo que hay junto a esta porción que la podemos asociar con el libro de Génesis, familia. Bien, recordemos que, como les decía, porción anterior, el Eterno está dando las instrucciones de cómo construir el tabernáculo y justamente en esta porción, en los capítulos 30 y 31, está dando las últimas instrucciones de cómo terminar de construir el tabernáculo. O sea que está dando las últimas instrucciones de, digamos, de ese proceso de creación que el Eterno estamos dando. Y aquí hay algo que tenemos que tener en claro, familia. El tabernáculo es un microcosmos del Edén. Y esto nos va a permitir conectar este proceso creativo con el libro de Génesis, con Génesis capítulo 1, capítulo 2. Vamos a ver que aquí vamos a ver como que hay un patrón que se va a empezar a establecer y que va a empezar a surgir. Y algo de esto hemos hablado, recuerden, en el estudio que hicimos de la introducción a la metodología en Caos y Cosmos, en donde vamos a empezar a ver un patrón que va a estar este patrón asociado con creación y una nueva creación. O sea, vamos a tener un proceso de caos y un proceso de orden, de cosmos, ¿bien? Yo les invito a que puedan ver ese estudio. Obviamente es introductorio, es un estudio que hemos dado como para familiarizarnos con todo lo que es el vocabulario de la metodología de estudio que hemos aprendido de nuestro hermano maestro Rico Cortés. Entonces, estos primeros capítulos de esta porción 30 y 31 los podríamos asociar como un paralelismo con el libro de Génesis. Está culminando el proceso creativo. Y algo que nos va a dar el indicio es cómo termina el capítulo 31. Cómo termina este proceso creativo de lo que es el tabernáculo. Quiero que me acompañen y vamos a Éxodo capítulo 31 y vamos a ir a los versículos 12 al 17. Miren cómo va a terminar el proceso de creación del tabernáculo. Y asociamos tabernáculo con microcosmo del Edén. O sea, y este punto, estos versículos nos van a dar ese punto de conexión en donde vamos a poder marcar este paralelismo entre Génesis y esta porción, familia. Y no solo eso, vamos a ver acontecimientos que se van a ir desarrollando dentro de esta porción que nos van a hacer una conexión directa con el libro de Génesis. ¿Bien?
Entonces, vamos a leer lo que dice Éxodo, capítulo 31 del versículo 12 en adelante. Dice, habló además Adonai a Moisés diciendo, recuerden que aquí ya está terminando el proceso de creación, un proceso de creación. El Eterno está dándole el plano para que una vez que Moisés descienda del tabernáculo, de la montaña, pueda edificar el tabernáculo. Le está dando todas las medidas, todos los parámetros, todos los el diseño, hasta de los utensilios, del más grande al más pequeño. O sea, imagínense todo lo que Moisés tenía que explayar después a la hora de la construcción del tabernáculo. Pero miren cómo termina el proceso de la creación del tabernáculo. Dice, habló además Adonai a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santificó. Así así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el séptimo día de reposo, consagrado de Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y este vocabulario que estamos viendo cómo culmina el tabernáculo, la construcción del tabernáculo, lo vamos a poder ver también en Génesis, capítulo 2, versículo 1, Génesis, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice, fueron pues acabó de los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Miren cómo ahora podemos hacer una conexión, ahora podemos demostrar bíblicamente que existe una conexión entre el santuario, en este caso el tabernáculo, después va a ser el primero y segundo templo, con lo que es el Edén, esa nueva creación del Eterno. Sería como ahora podemos saber qué es lo que estaba viendo Moisés en ese momento. Él estaba en la eternidad. Él estaba viendo ese templo, ese santuario que es eterno, que lo hemos conocido en el libro de Génesis como Edén. Entonces, aquí vemos un parámetro y también estamos viendo cómo hacemos una conexión con el libro de Génesis. Bien, entonces, teniendo esto en mente, vamos a continuar nuestro estudio de el libro del capítulo 30 y vamos a enfocarnos en el capítulo 32. Bien, sé que hay varios capítulos, pero nos vamos a enfocar en el capítulo 32 específicamente. Bien, obviamente no nos vamos a enfocar en los mandamientos, eso va a haber una segunda parte de este estudio en donde amerita dedicarle tiempo a los mandamientos. En esta porción se encuentran 10 mandamientos, de los cuales 4 son performativos, o sea que debemos hacer, y 6 son prohibitivos, 6 que son de que no debemos hacer. Entonces, eso van a ser aparte, vamos a tocarlos en un estudio aparte, va a ser una segunda parte de este estudio porque creo y considero que es necesario enfocarnos en esos 10 mandamientos y podemos aprender muchísimo. En este caso nos vamos a enfocar en el contexto. Y ahora poniendo en el contexto esta porción, podemos ver que hay una similitud, hay un paralelo con el libro de Génesis y la historia de la creación. O sea que este estudio, esta porción también puede ingresar dentro de la metodología de estudio en el tema de nueva creación, caos y cosmos. Y esto es lo que vamos a empezar a descubrir y a desarrollar ahora, ¿bien? Vamos a enfocarnos en el capítulo 32, en donde obviamente vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Ir a Éxodo capítulo 32, aquí. Éxodo 32. ¿Dónde está? Aquí. Éxodo 32.
Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando y viendo qué podemos aprender de acuerdo al contexto. Bien. Entonces vamos a ir al capítulo 32, versículo 1 al 4. Y vamos a ver cómo inicia esta historia. Vemos que Moisés está en el monte, está recibiendo las instrucciones de parte del Eterno, está recibiendo las instrucciones del tabernáculo. Y ahora miren lo que sucede mientras Moisés está con el Eterno. ¿Qué sucede con el pueblo? Capítulo 32, versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahora y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta de Adonai, para Adonai. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Bien, vamos a enfocarnos en estos primeros versículos, porque aquí nos está dando información sobre algo que está sucediendo con lo que es el pueblo. Aquí ya Moisés lleva alrededor de 40 días y 40 noches en donde nadie sabe nada de él, y el pueblo, al parecer, vamos a hacer entre comillas, está preocupado por Moisés. Entonces se acercan a Aarón y les piden que hagan un dios, que le hagan dioses, bien, que le hagan unos dioses. O sea, están buscando la forma de tener un intermediario entre el Eterno y ellos. Bien, por eso escogen y le dicen a Aarón: haznos un dios. ¿Para qué? Para tener un intermediario, ya que ellos, al parecer, y yo les decía, como les dije recién, al parecer estaban un poco preocupados. La verdad es que, por lo que podemos ver, no era que estaban muy preocupados, estaban más preocupados quién los iba a conducir durante el desierto si Moisés no estaba. No les importó a su líder. Y esto es algo que tenemos que tener como algo mejor dicho, tenemos que guardar este mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos ocupamos de nuestros líderes. Y nos da lo mismo si están o no están. Y es algo que, miren familia, es algo que tenemos que trabajar. Pero enfoquémonos en lo que estamos hablando, ¿bien? Entonces vemos que aquí aparece Aarón, el pueblo, diciéndole a Aarón, preocupados porque no sabían quién los iba a dirigir durante esta caminata por el desierto, en donde de alguna forma están dando por muerto a Moisés, que desapareció, no va a volver. Entonces le piden que hagan ¿qué? Un dios. Aarón les pide los zarcillos de oro y sale un becerro. Él les fabrica un becerro. Y tengamos en cuenta esto, porque es él quien toma las herramientas, empieza a trabajar ese oro, como dice en el versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, o sea, con herramientas, e hizo de ello un becerro de fundición. Ahora la pregunta es, y algo que es válido que nos preguntamos: primero, ¿por qué un becerro? Y segundo, ¿de dónde salió ese oro? Ahí está hablando de que son los zarcillos, los aretes, los accesorios de oro que tenían tanto las mujeres como las hijas y algunos de los hijos de Israel. Bien. Entonces, ahora tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué aparece un becerro? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y no perdamos de nuestra mente, no quitemos de nuestra mente el primer precedente que hemos marcado de que esta porción tiene una conexión con el proceso de la creación. Y aquí vamos a ver que si esto tiene una conexión con Génesis, y aquí nos va a empezar a mostrar un parámetro. ¿Cuál es el parámetro?
el parámetro que hemos establecido en el estudio de Caos y Cosmos, que fue básicamente que la historia de la Biblia es un proceso de un orden perfecto que cae en caos. Y del caos pasa a orden, de orden a caos. Y es una constante en la historia de Israel. Esta no es la excepción, familia. Por eso es que es otro punto que se nos va a hacer nos va a hacer una conexión con el libro de Génesis. Que vamos a ver el mismo proceso que sucedió en Génesis. El Eterno termina aquí un cosmos, un orden, que es su tabernáculo. Está ordenando a la nación, está dando las instrucciones. ¿Y qué resulta? Ni bien termina el Eterno de darle las instrucciones a Moisés, ¿qué aconteció? Aconteció que el pueblo empezó a adorar de una forma que no corresponde al Eterno. Con el, digamos, con la intención de adorar al Eterno. Pero, como vemos, lo está haciendo de acuerdo a su propia voluntad. Y aquí, como les decía, nos podemos hacer dos preguntas. ¿Por qué un becerro? ¿Qué significa el becerro? Miren, voy a compartirles parte de lo que dice el comentario de la historia y la cultura del Antiguo Testamento de John Walton, o el libro de Contexto Cultural del Antiguo Testamento de John Walton, y menciona lo siguiente, y vamos a ver sobre el versículo 1. El versículo 1, miren, acá hay una información bastante interesante, porque en el versículo 1 dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bien, qué preocupación tenía el pueblo por Moisés. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dicen los comentaristas con respecto a este versículo. Nos mencionan lo siguiente: Moisés era el único contacto que tenían con Adonai. Era el único intermediario. Recuerden que antes de esto, el propósito del Eterno era poder hablar con todo el pueblo. Y cuando empezó a hablar, y esto fue cuando vimos los 10 mandamientos, cuando empezaron a escuchar las 10 pronunciaciones, las 10 palabras del Eterno, el pueblo, ¿qué hizo? Tuvo miedo. Recuerden, el pueblo tuvo miedo al ver la manifestación del poder del Eterno en el monte, de escuchar esa voz de trompeta, los truenos, los relámpagos. El pueblo tuvo miedo. Entonces le dijeron a Moisés, si nosotros seguimos oyendo la voz de Dios, ciertamente moriremos, le dijo. Y eso nos mostró algo que había en el corazón del pueblo de Israel. Aún seguían ellos atados y ligados a la percepción del antiguo Medio Oriente, en este caso de Egipto, en donde únicamente los reyes y los sacerdotes podían hablar con los dioses. Imagínense ahora un pueblo que era esclavo y ahora escuchando la voz audible de su pueblo, de su Dios. Entonces, eso trajo miedo al pueblo y eso nos muestra que aún ahí en ese momento ellos seguían ligados con el pensamiento que tenían en Egipto. Y esta no tampoco va a ser la excepción, por eso aparece un becerro de oro. Pero miren, en ese punto fue cuando el pueblo le dijo a Moisés, ve tú, habla con el Eterno y todo lo que Él te diga, eso haremos. Hicieron juramento, hicieron un pacto. Entonces, de ese momento, Moisés se convierte en lo que es un intermediario entre la deidad, entre el Eterno y su pueblo. Por eso que Él es el único contacto que tiene el pueblo entre Adonai y ellos. Y era el mediador de su poder, de su poder y guía. Y podía haber muerto de acuerdo con todo lo que el pueblo sabía. Si él se había ido, se podía creer que se había perdido en el contacto con Adonai, que por lo tanto era necesario un mediador reemplazante que ocupara el papel de alguien que vaya delante de ellos. Y si leemos más adelante en el capítulo 33, versículo 2, nos menciona quien va realmente delante del pueblo es un ángel, un mensajero de Adonai. El becerro fue fabricado para ocupar el papel de representante de Adonai. O sea, Moisés no está, no sabemos qué pasó. La mejor idea es fabricar un ídolo, porque esa era la idea del pueblo, de fabricar un ídolo que sirviera como un punto de conexión. Y esto nos está mostrando, familia, que aún en este punto Israel
aún tenía ese sincretismo que había adquirido en Egipto. Esa forma de pensar, esa mentalidad de la cosmovisión y la cosmología del antiguo Medio Oriente, de Egipto, aún persistía dentro del pueblo de Israel. Y ahora vamos a entender por qué Israel tuvo que pasar tanto tiempo en el desierto. Porque era necesario que desaprendiera todas esas cosas, esos mitos y esas leyendas que habían aprendido en lo que era en Egipto. Bien, entonces aquí vemos que el pueblo pide hacer que un ídolo. Que ahora cuando llega a las manos el oro que le entregan a Aarón, ¿qué sucede? Ahora Aarón es el que se pone manos a la obra y construye ¿qué? Un becerro de oro. ¿Y por qué un becerro? Y esto también nos va a marcar también esa conexión que aún había, ese sincretismo que había entre Israel y la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Porque ¿qué significa un becerro? ¿Cuál es el becerro? Dice, la figurilla de toro o becerro hechas de bronce o una combinación de metales se han encontrado en varias excavaciones arqueológicas. O sea, no es nada nuevo. Se ha encontrado en el monte Gilboa, Azor y Ascalón. Pero son de solo 10 a 20 centímetros. No eran piezas muy grandes. Entonces esto también nos tiene que dar una idea del tamaño de realmente del becerro que construyó Aarón. Y recuerden que él solo que pidió fueron los arcillos, los aretes, podríamos decirlo, o los accesorios de belleza de oro. O sea, no era mucho oro tampoco. Por más que haya sido todo el pueblo que lo entregó, no era suficiente oro para construir una inmensa, como tenemos muchas veces la imagen, de una inmensa estatua de un becerro de oro. Sino que por lo que se ha encontrado, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos, no hubiera sido más grande de 20 centímetros o quizás hasta 1 metro, pero no más de eso, ¿bien? El símbolo del becerro era bien conocido en el contexto, o sea, en lo que eran las civilizaciones que rodeaban a Israel, principalmente en el contexto cananeo del segundo milenio, y representaba la fertilidad y la fuerza. Habitualmente, los dioses no eran tratados en forma de toros, retratados en forma de toros o becerro, sino de pie sobre el dorso de estos animales. Pero el culto a la imagen animal no era desconocido, y hay poco en el texto bíblico que sugiera que los israelitas entendieran aquella imagen simplemente como un pedestal, no como el arca. El hecho de que el becerro fuera adorado en el contexto de la fiesta a Adonai sugiere que esto puede considerarse una violación del segundo mandamiento más que del primero. O sea, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí, familia? Aquí lo que sucedió y un poco lo que veníamos comentando, al desaparecer Moisés ante los ojos del pueblo y ver que no volvía, ellos necesitaban un intermediario. Ellos seguían creyendo en el Dios de Israel, porque había hecho esos prodigios y maravillas que ellos nunca habían visto, que los libró con mano fuerte, que abrió el mar en dos para que ellos cruzaran, que cuando tuvieron hambre trajo comida, trajo agua, y hoy están aquí, en este punto, pero resulta que esa persona, ese líder, desapareció. Entonces ellos, con su mentalidad, con lo que ellos conocen, y esto nos muestra que había una asimilación de Israel con Egipto, de la mentalidad de Egipto. Entonces ellos dicen, sí, creemos en el Dios de Israel, pero necesitamos un intermediario. Entonces le piden a Aarón que construya un ídolo y ellos, después de que Aarón construye el ídolo, terminan en qué? Adorando un becerro de oro. Por eso los comentaristas bíblicos entienden que más que cambiar su adoración a Dios, ellos ahora están transgrediendo el segundo mandamiento de las 10 palabras del Eterno. ¿Cuál era? No nos hagamos imagen a semejanza del Eterno, de nadie, ni de nosotros, ni de animal, ni de nada. ¿Y ellos qué hicieron? Eso, mejor dicho, ellos pidieron un ídolo, Aarón les construye un becerro y después dice que al día siguiente, vamos a ver cómo dice, dice que al día siguiente, dice que ellos hicieron fiesta para Adonai.
Wow, familia. Es algo que nos tiene que poner a pensar. Que muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos a la hora de adorar al Eterno o de guardar sus tiempos señalados. Y familia, hay mandamientos, hay preceptos que debemos cumplir a la hora de guardar esos tiempos señalados. Y esto nos tiene que hacer pensar, familia, porque Israel tenía una buena intención, necesitaba un líder, seguían adorando a Dios, pero resulta que lo hicieron a la forma que habían aprendido en Egipto, a través de un ídolo. Miren cómo sigue desarrollando también. Dice que hicieron, dice en el versículo 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y al día siguiente, miren lo que hizo el pueblo, madrugó, se levantó temprano y ofrecieron holocaustos, o sea, ofrendas, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse, o sea, hicieron fiesta. Y aquí cuando dice se levantaron a regocijarse, muchos entienden a través del vocabulario que en sí estaban adorando como los ritos de fertilidad del antiguo Medio Oriente, a través de danzas sensuales, de juegos sexuales, o sea, era algo que no iba muy acorde con la santidad del rey. Entonces aquí vemos por qué el becerro. Y aquí es bien interesante porque aquí vemos que el becerro representaba eso. En la mentalidad cananea, en la mentalidad del antiguo Medio Oriente, un becerro era como un instrumento de adoración para la fertilidad y la fuerza. ¿Bien? Entonces ahí podemos entender el por qué había que ¿por qué había salido este becerro? ¿Por qué era un becerro? Porque era fuerte. Porque lo sacó, recuerden esto, el Eterno lo sacó con mano fuerte y lo que estaban buscando era un sustituto del líder que lo sacó de la esclavitud de Egipto, familia. ¿Bien? Entonces, ahí vemos por qué un becerro. ¿Por qué había un becerro ahí en el altar? Ahora nos queda responder una segunda pregunta, familia. ¿Por qué? ¿De dónde sale el oro? Dice que había oro. Y esto podemos hacer una conexión. Cuando leemos Éxodo capítulo 32 del versículo 2 y 4, nos damos cuenta que está hablando de que Aarón le pide al pueblo oro, que le traigan el oro. Ahora nos preguntamos, están en el desierto, ¿de dónde sale este oro? Vamos a ir a Éxodo capítulo 25 del versículo 1 al 4. Y esto es algo que tenemos que tener presente, familia, para la próxima porción. Porque después de todo esto, después vamos a ver cómo el Eterno renueva el pacto a través de la misericordia y de la intercesión de Moisés. El Eterno va a pedir una ofrenda voluntaria. Y ahora tenemos el de dónde sale esta ofrenda voluntaria. Y es el mismo lugar de donde sale esta ofrenda que han hecho para que Aarón construya un ídolo. ¿Bien? Versículo 25 del versículo 1 al 4 dice, Adonai habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que le diere su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre y azul. Bien, y aquí vemos que esto, ¿de dónde proviene? Esto proviene de lo que es, recuerden cuando salieron de Egipto, salieron que con oro, ellos vaciaron a los egipcios. Y esto que el Eterno más adelante va a pedir como ofrenda proviene de esas riquezas que ellos obtuvieron al salir de Egipto. Y trae oro, plata, un montón de materiales, un montón de cosas que ellos sacan de los egipcios. Bien, los egipcios le dan todas sus riquezas para que este pueblo se vaya bendecido y paren las pestes o las plagas. Bien, recuerden que la última plaga, ¿cuál fue? La del primogénito, un golpe duro para la sociedad egipcia. Ahora vamos a ver que ese mismo oro que ellos tenían, que ellos usaron para la construcción de este becerro, era el mismo oro que ellos hubieran podido ofrecer voluntariamente al Eterno para la construcción de el tabernáculo. Pero resulta que escogieron de adorar a un ídolo. Y obviamente a través de las manos artífices de Aarón obtienen un becerro. Bien. Ahora ya sabemos
de dónde proviene el oro y por qué un becerro y qué significa esto del becerro, que es básicamente un poco de lo que es una imagen que representaba fuerza, que representaba, recuerden, fertilidad. Y por eso cuando nosotros vemos en el capítulo 32, habla de que ellos hicieron una gran fiesta. Hicieron una fiesta de tal forma de que habían comido, bebido y hasta se da a entender cuando dice se levantaron a regocijarse, da a entender de que hicieron, ¿qué? Hicieron una adoración muy similar a los rituales de fertilidad del antiguo Medio Oriente que eran muy sensuales y había sexo de por medio. Bien, entonces ya ahí respondimos dos preguntas y estamos viendo que este patrón de Génesis se está de alguna forma volviendo a repetir. Se repite una y otra vez, de un proceso en que el Eterno hace un orden perfecto y a causa de la humanidad cae de vuelta ese orden en caos. Pues aquí está sucediendo lo mismo. El Eterno está dando una nueva creación que es el tabernáculo, la representación del Edén. No termina de dar esa instrucción de crear que el pueblo se desvía adorando a otro Dios, adorando a un ídolo, mejor dicho, adorando a Dios a través de un ídolo. Y ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Pero cuando seguimos leyendo vemos que el Eterno no aprueba este tipo de adoración. Bien, vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice que hay un altar y que hizo Aarón un altar para fiesta de Adonai. Como el altar había sido construido para la celebración de una fiesta sagrada, podría llegarse a la conclusión de que era para ser usado para sacrificar, como declara el versículo 6, y eso es algo que nos está declarando las Escrituras. Pero así como el culto a Adonai había sido corrompido al introducir una imagen que lo representara, también le era por la conducta de los israelitas en el culto. Había grosería, la excesiva jarana o fiesta, podríamos decirlo, era un aspecto típico de las festividades paganas de fertilidad. Miren, y esto es lo que permite que los comentaristas aseguren de que el tipo de adoración o el ritual que estaban haciendo Israel delante del becerro de oro para una fiesta a Adonai era algo que estaba relacionado con los rituales de fertilidad de de las antigüedades, perdón, de las civilizaciones antiguas del antiguo Medio Oriente. Y en el versículo 19 y 20 nos va a dar un poquito el comentario sobre lo que es el versículo 5 y 6, porque dice que estaban ellos danzando. Y miren lo que dentro del mundo del antiguo Medio Oriente representaba la danza. En el mundo antiguo, a menudo estaban relacionadas con festivales cúlticos, excepcionalmente en el contexto de los cultos de la fertilidad. Solían ser de naturaleza sensual, aunque no necesariamente. La danza era conocida también en el contexto de la celebración de victorias militares, que se adecuaban al hecho de que era la celebración de una deidad que les habría sacado de Egipto. Wow. Y esto es bien interesante, porque vemos que de alguna forma ellos decían con sus labios, vamos a adorar al Eterno, vamos a hacer una fiesta para Adonai. Pero en sí, al adorar este becerro, que recuerden que representaba fertilidad y representaba fuerza, estaban atribuyéndole también a esta figura, a esta deidad nueva que se crearon, el poder y la fuerza de haberlo sacado de Egipto. ¡Wow! Esto es algo bien interesante porque muchas veces pasa, y seguro nos ha pasado, que en algún momento en nuestra vida hemos clamado al Eterno y Él nos ha ayudado. Él ha extendido su mano. Nos empieza a ir bien. Cuando nos empieza a ir bien, quitamos nuestra mirada de quien nos dio la bendición y ponemos nuestra mirada en la bendición. O nos autoproclamamos como una deidad
diciendo, yo puedo, yo fui el que pude hacer esto. Pero en un principio nos olvidamos que fue el Eterno quien acudió a nuestra vida. Y esto es algo común, es algo que tristemente pasa dentro de la humanidad. Y yo creo que a cada uno nos habrá pasado en algún momento de nuestra vida. Es algo común, que es algo que tenemos que empezar a lidiar y obviamente por eso existen los mandamientos, para que podamos corregir esas actitudes. Así como está sucediendo aquí con el pueblo. Ellos de alguna forma están haciendo de una forma, podremos decirlo como, ellos lo están haciendo con una buena intención, porque están haciendo fiesta para Adonai. Una buena intención y vamos a ver que más adelante sucede también algo similar con una buena intención. Pero lo están haciendo de acuerdo a lo que ellos quieren, de acuerdo a su corazón. Y esto trae caos. Y esto viene a traer un caos al pueblo. Cuando baja Moisés del monte, el Eterno les dice, yo voy a destruir. Se enciende la ira del Eterno contra el pueblo. Porque, miren, por eso dice el Eterno, ellos se olvidaron de mí. ¿Por qué? Porque estaban adorando un becerro que a la vez estaba simbolizando quién era quien los sacó de la tierra de Egipto. Y estaban diciendo, es este ídolo que nos sacó con mano fuerte de Egipto. Bien. Vamos a leer los versículos 5 al 7 para tener un poquito más de contexto, familia. Vamos a leer el versículo 5 al 7. Y dice, y bueno, y vino Aarón y edificó altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Adonai. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Adonai dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miren, el Eterno está diciendo, el pueblo se ha corrompido. Pronto se han apartado de mí, del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y lo han ofrecido, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! Familia, miren, esto es increíble, porque miren, de vuelta, hay un proceso de caos, y el Eterno nos está confirmando de que el pueblo se desvió del camino. Fue ellos, y ellos estaban adorando supuestamente a Dios, pero en sí ellos estaban adorando ¿a quién? Al becerro de oro. Dice, Israel se hizo estos becerros y han ofrecido sacrificio a ese becerro. No era al Eterno, sino que fue a ese becerro. Entonces, vemos un poquito lo que recién leíamos, que ellos estaban adorando de acuerdo a lo que era las perspectivas del antiguo Medio Oriente. Habían levantado este altar, ellos estaban haciendo, entienden los comentaristas, de acuerdo al contexto cultural, estaban ellos haciendo una fiesta de acuerdo, un festival de acuerdo a los paganos, de acuerdo a lo que era la fertilidad. Bastante interesante, familia. Y esto nos está mostrando este proceso, familia. Como yo les decía, hay un proceso de orden y de caos. El Eterno pretende mantener un orden perfecto, pero ¿quiénes son los que se encargan de entrar en caos, hacer entrar en caos esa nueva creación? Familia, somos nosotros. Por eso es que, como dice en los versículos 5, en el versículo 8, dice, pronto se han apartado del camino que yo les he mandado. Por eso ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Volver al camino que nos ordenó el Eterno. Guardar sus mandamientos, ponerlos por obra, y eso va a hacer que podamos caminar de una forma recta, agradable delante del Eterno. No como yo quiero o como yo quiero adorar al Eterno, a mi forma, a mi manera. De eso no se trata, familia. El Eterno es un Dios celoso. Él no quiere que se lo compare con los dioses del antiguo Medio Oriente. Él no quiere que su pueblo lo adore. Es más, es un mandamiento para Israel. No adorarán al Eterno como adoran las naciones. Ni siquiera se nos tiene que ocurrir preguntar cómo adoraban esas naciones a sus dioses para nosotros hacer lo mismo. Y ahora entendemos aquí qué es lo que está sucediendo, familia. Vamos a leer los versículos 15 al 16. Vamos a ir, no vamos a tocar todo el capítulo, vamos a tocar algunos puntos principales. Versículo 15 y 16 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados,
Familia, nosotros siempre hemos imaginado que eran dos tablas con 5 mandamientos, una en cada lado, y no es así. Miren lo que nos menciona aquí, dice que cada tabla estaba escrita por ambos lados. De uno y de otro lado estaba escrita, y las tablas eran de obra de Dios, y escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alardidos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de canto oigo yo, dice. Y él ya sabía lo que estaba sucediendo. El Eterno le reveló lo que estaba haciendo el pueblo. Estaban adorando a un becerro de acuerdo a cómo se adoraban en las naciones a sus dioses. Y aquí un datito bien interesante es esto de las tablas, familia. Porque esto nos va a enseñar que muchas veces no es como nosotros imaginábamos las cosas. Ellas estaban escritas de un lado y el otro. Y esto es algo normal y era algo común en el antiguo Medio Oriente. Miren, familia, escritura de ambos lados. Y esto es de acuerdo a la arqueología, lo que se ha encontrado en la arqueología y en el contexto cultural. El uso de las dos tablas posiblemente indica que Moisés recibió dos copias y no que algunos mandamientos estaban en una tabla y los demás en la otra. El hecho de que eran de piedra sugiere un tamaño mayor que si fuera de barro. Aunque tabletas inscriptas de piedra como la de los calendarios de Geser podrían ser tan pequeños como para caber en una mano. La práctica egipcia de ese periodo era usar placas de piedra extraídas de las rocas. No era inusual que se las inscribiera por delante y por detrás. Cuando la escritura llegaba al final, a menudo continuaban alrededor del borde inferior y pasaban al otro lado. Incluso placas que cabían en la palma de la mano podían contener entre 15 a 20 líneas. Increíble, familia. Eso es bastante increíble. Porque ahora esto nos puede dimensionar el tamaño de las tablas. Tenemos la imagen que puedan haber sido tablas muy grandes, pero ahora a través del contexto podemos saber que no eran tan grandes y que podían estar escritas de los dos lados. ¿Por qué es esto? Básicamente es porque lo que estaba trayendo en sus manos Moisés era el convenio, era el pacto escrito, por escrito, en que había hecho el Eterno con su pueblo. Y venían dos copias. Dicen los comentaristas que se puede indicar de que podía traer dos copias. ¿Por qué? Porque al ser un convenio entre el pueblo y su Dios, y Dios y su pueblo, una copia quedaba para el rey y otra copia quedaba para la deidad. Y resulta que para Israel, su rey es su deidad. Por eso ambas tablas están dentro del arca del pacto. No hay otra cosa que el arca del pacto, en el arca del pacto que las dos tablas. Nada más, familia. Es todo lo que hay. Y ahora vemos lo que representa. ¿Y qué estaba escrito en estas dos tablas? Estaban todas las condiciones del pacto legal que había hecho el Eterno con su pueblo. Y eran todas los mandamientos, los estatutos que el pueblo tenía que obedecer. Eran las condiciones del pacto para mantenerse en la bendición. Y también estaban las cláusulas que si rompían el pacto iban a entrar en maldición, que son las consecuencias negativas. Entonces estamos viendo de que ahí ahora podemos ver este tema de las tablas, tienen una representación que es legal y que es el pacto del Eterno. Estaba trayendo el pacto. Ahora cuando vemos más adelante que cuando desciende a Moisés y él rompe las tablas, eso representa la ruptura del pacto. El pueblo rompió el pacto que el Eterno hizo. Recuerden que antes de todo esto, el pueblo le dijo a Moisés y al Eterno que iban a hacer todo lo que él ordenara. Todo lo que el Eterno, todo lo que el Eterno ordenara, el pueblo lo haría. Y resulta que, miren el resultado después. El pueblo terminó haciendo totalmente distinto. Recuerden que el pueblo había alcanzado a escuchar las 10 palabras. Y dentro de esas 10 palabras era una bien clara. No se harán ídolos, no se harán becerros, no se harán animales como para idolatrar, para hacer como figuras para adorar a Dios.
el segundo mandamiento ellos lo estaban quebrando y hacía muy poco que el Eterno se los había dado. Hacía no más de 40 días y 40 noches que habían escuchado la voz del Eterno de forma audible y ellos empezaron a ¿qué? A adorar de acuerdo a su forma de ver el mundo, de acuerdo a lo que ellos habían aprendido, de acuerdo a lo que había en sus corazones. Entonces, aquí vemos la actitud del pueblo. Estamos conociendo la actitud del pueblo. Ahora vamos a conocer la actitud de Aarón, familia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Vamos a ir a los versículos 9 al 25. Y ahí nos va a hablar de la actitud de Aarón. Nos va a hablar de cómo Aarón ha actuado con respecto a esto, al 19 al 25. Miren cómo es la actitud ahora de Aarón. Hemos visto la actitud del pueblo. El pueblo, al ver que su líder no volvió, le preocupó más que nada que quién los iba a sacar del desierto. Entonces le piden a Aarón que construya un ídolo. Aarón construye un becerro de oro. Y ahora, miren la actitud que tiene Aarón cuando es confrontado con el caos. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. De acuerdo a los comentaristas, esto también nos muestra de que el becerro no era una pieza tan grande ni pesada, que creen que más que nada lo que hizo Aarón fue tallar un becerro en madera y recubrirlo en oro. Por eso fue tan fácil la destrucción y que no era un objeto tan grande. Por eso es que fue fácil para Moisés poderlo moler, poderlo hacerlo polvo y dárselos para que lo beban. Y dijo en el versículo 29, dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo. Wow, aquí Aarón está usando una gran verdad del pueblo para justificarse. Recuerden que antes el pueblo se había quejado de que no tenían que comer, que no tenían que beber, que a Moisés los había sacado de la tierra de Egipto para matarlos, los hubiera dejado que morir en Egipto, era mejor que morir en el desierto. Y miren, está usando esas palabras dichas por el pueblo y Aarón está justificándose con esas palabras. Dice, tú conoces al pueblo que se inclina al mal. ¿En serio? ¿Era solamente el pueblo o él también? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Miren cómo Aarón está hablando medias verdades. Está usando una verdad del pueblo para justificarse, pero está hablando medias verdades. Porque cuando nosotros vemos en los versículos 5 y 7, del 5 al 7, vemos que Aarón, ¿qué hizo? Recibió el oro y tomó herramientas para trabajar ese oro y obtuvo un becerro de oro. ¿Bien? Entonces es algo que tenemos que tener en mente, familia. Es algo que tenemos que tener en mente eso. Que aquí Aarón se está justificando. ¿Y esto a qué nos hace acordar, familia? ¿A qué nos está haciendo acordar esto? Esto nos está haciendo acordar, miren, a lo que sucedió en Génesis, capítulo 3, versículo 11 al 14. Miren, y hay algo muy similar en las actitudes. Capítulo 3 del versículo 11 al 14. Y dice, y les dijo, ¿quién te enseñó que estábamos desnudos? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Adonai dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Adonai, Dios dijo a la serpiente, por cuanto
esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Familia, miren, es muy similar la actitud que tiene Aarón con la actitud que tuvo Adán y Eva. ¿Quién tiene la culpa? Y fue el pueblo, no fui yo, fue del fuego, porque salió del fuego este becerro que están adorando. Familia, obviamente que esto que nos muestra, de que Aarón no era perfecto. Aarón era un ser humano como yo, como ustedes, familia, que tenemos que lidiar con nuestra mala inclinación, que tenemos que lidiar con nuestro carácter, con nuestro corazón que siempre se inclina al mal. Aarón era humano, Moisés tampoco era perfecto, Abraham tampoco era perfecto. Pero ¿saben qué, familia? Esta es la esperanza que tenemos, que siendo imperfectos, siendo una familia disfuncional, el Eterno puede obrar si nosotros decidimos obedecer sus mandamientos, caminar de forma recta delante de Él. Él puede mejorar nuestros caminos. Y esto es lo que está sucediendo, familia. Aquí vemos cómo Aarón, él está justificándose delante de Moisés, pero no está reconociendo su culpa, sino que por la forma que está hablando, como él está hablando, él se está justificando. Y miren, ¿por qué Moisés le pregunta a él? Y miren cómo le pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Miren, Moisés sabía que la culpa era de Aarón. ¿Por qué? Porque miren, Aarón tenía una función. ¿Cuál era la función de Aarón? Era ser el sumo sacerdote. Él y sus hijos eran los sacerdotes, los que iban a administrar en el tabernáculo. Fueron nombrados y tuvieron ese don y esa gracia. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, versículo 9. Dice lo siguiente. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y los atarás las tiras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Aquí no es un estatuto, sino que es un derecho, es un privilegio que recibe Aarón, pero tiene una gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Aarón y sus hijos? Vamos a Ezequiel, capítulo 44. Y ahora vemos por qué Moisés de alguna forma le está diciendo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho pecar al pueblo? Y en eso se trata de justificar, se está tratando de justificar a Aarón. Miren lo que dice capítulo 44 de Ezequiel, capítulo 44, versículos 23 al 24. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál era la función que tenía que cumplir Aarón y sus hijos? Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En las cosas de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. Miren, esa era la función que tenía Aarón y sus hijos. ¿Era cuál? Enseñarle al pueblo qué era lo santo y lo profano, qué era lo puro y lo impuro, qué era la forma correcta de dirigirse al Eterno. ¿Y qué resulta? Resulta de que el pueblo terminó adorando como adoran las naciones al Eterno. Sí, como adoran las naciones a sus dioses, terminaron adorando al Eterno. Y ahí vemos por qué Moisés en el versículo 21 le habla a Aarón de esta forma. Le está hablando de que, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has permitido que hagas esto? Y vemos que, ¿qué hace Aarón? Aarón empieza a justificarse, empieza a usar excusas, empieza a usar verdades del pueblo. Eso es interesante, ¿no?
Y aparte de eso, empieza a justificarse y empieza a traer culpas. Y este es otro punto que nos permite hacer una conexión con el libro de Génesis. Y empieza a ver ahora un patrón en donde el Eterno establece un orden y la humanidad nos encargamos de qué? De que entre esa creación en caos. Y miren, es tan similar que hasta es la misma forma en que se justificó Adán y Eva. Aarón se está justificando, echándole la culpa al pueblo y echándole la culpa al fuego, porque fue el fuego quien creó ese becerro y no fue él. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué perdona el Eterno a Aarón? Y esto un poco como también, como ya para concluir familia, como concluir. Vemos que tanto Moisés, vamos a ver en esta historia de Israel en el desierto, no fue perfecto, pero Aarón tampoco era perfecto. Como los patriarcas tampoco fueron perfectos. Si analizamos, siempre hubo alguna cuestión que cometieron un error y que ese error trajo una consecuencia. Pues esta no es la excepción, familia. ¿Por qué? Porque hay un patrón en la Biblia que es de estar en orden, pasar a caos, de pasar del caos al orden, y que siempre el Eterno, en su inmensa misericordia y bondad, quiere llevarnos a su orden perfecto, pero siempre somos nosotros quienes ponemos un pretexto, quienes ponemos un pero, y nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestra mala inclinación. Y la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué el Eterno perdona a Aarón? Simplemente es porque Moisés intercede por el pueblo, intercede por Aarón delante del Eterno. Y aquí podemos ver una imagen de, de Moisés con Yeshua el Mesías. Porque en este caso entran en caos. El Eterno está haciendo una creación perfecta que es su tabernáculo. Ya está por bajar Moisés y se encuentra con esto. El pueblo está desobedeciendo, se descarrió, está adorando a un becerro, haciendo cosas que no deben de hacer. Y Moisés clama por ese pueblo. Y es perdonado. Y Aarón es perdonado porque intercede Moisés. Obviamente, de que sea perdonado Aarón no quiere decir que él está exento de las consecuencias. El Eterno le perdona la vida porque recuerden, él estaba cumpliendo una función. Él tenía que cargar con la culpa. Por eso es que Moisés en el versículo 21 le dice, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? O sea, Moisés le está diciendo, es tu culpa, Aarón, por la cual el pueblo pecó. Él era el que tenía que encargarse de enseñar lo santo y lo profano. Él tenía que morir por no haber cumplido su función. Pero Moisés intercede. Es una figura del Mesías. Y esto lo podemos relacionar con el día de hoy y nosotros, familia. Nosotros hemos sido perdonados por nuestra rebelión a través de Yeshua, pero eso no nos libra de las consecuencias. Hoy tenemos que lidiar con las consecuencias. En el mundo que vivimos, que está en caos, es consecuencia de habernos apartado del eterno familia. Pero tenemos esta gran bendición de poder tener la posibilidad de poder aprender, de poder estudiar, de poder corregir y minimizar los efectos de esas consecuencias en nuestras vidas, en nuestros hogares. Esto es lo que podemos aprender, familia. Y vemos cómo ahora se va a dar un patrón y cuando seguimos estudiando la historia de Israel, vamos a ver que una y otra vez el Eterno restablece el orden, Israel se encarga, la humanidad se encarga de entrar en caos. De vuelta el Eterno vuelve a levantar a alguien que traiga orden y vuelve y sucede. En los reyes pasa una y otra vez. Los profetas fueron enviados y vamos a ver que algunos pudieron ver como Esdras, por ejemplo, y Nehemías, que pudieron traer el orden, pero se encarga de que el pueblo de entrar en caos de nuevo, de olvidarse los errores que cometieron. Es exactamente lo mismo. Y podemos ver ahora cómo esto lo podemos relacionar con nuestras vidas. Hoy a través de Yeshua somos perdonados, pero ahora tenemos que empezar a enfrentar esas consecuencias, familia, de no haber obedecido los mandamientos. Y por la gracia y la misericordia del Eterno vamos a poder sobrellevarlo a eso.
y poder pasar adelante y poder educar a nuestros hijos en los caminos y que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros. Es el tiempo de levantar una nueva generación, familia. Una nueva generación que ame al Eterno, que ame la Torah, que camine por la Torah. Hoy a mí me sorprende ver jóvenes, muchachitos, muchachitas, niños, que se han aferrado tanto al pacto que uno hablarles del Shabbat, hablarles mal y no les gusta. Te lo hacen saber. Defienden el Shabbat, defienden el Eterno, defienden la Torah. Y están dispuestos a obedecerla. Entonces, familia, es lo que tenemos que hacer. Reivindicar, hacer un tikkun, una rectificación de todo eso, familia. Sí, vamos a pasar por consecuencias, pero tenemos esa esperanza que nos enseñan las Escrituras, que puede el Eterno tomar una familia disfuncional y poder trabajar con esa familia, llevarla al orden perfecto para que esa familia camine dentro de los parámetros que el Eterno nos da. Familia, esto ha sido como un pequeño repaso de esta porción. Un poquito vamos a verla en el contexto y miren todo lo que hemos podido aprender. Cómo esta porción se relaciona con Génesis. Ahora podemos entender un patrón. Esto lo habíamos hablado en el estudio de Caos y Cosmos. De que hay caos, orden, caos, orden, caos. Y siempre está este proceso. Hasta llegar al último de los tiempos en Apocalipsis. Que tanto Génesis como Apocalipsis es como la visión de macro de este orden perfecto o de este nuevo orden que el Eterno quiere traer, que es simplemente restaurar el Edén que nosotros podemos habitar delante de él. Y ese era el propósito por el cual ordena levantar el tabernáculo, un santuario, para él poder habitar entre su pueblo y que su pueblo habite. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este estudio. Espero que haya sido de bendición. Nos vemos en el próximo estudio, en la segunda parte de El Becerro de Oro e Israel. Shalom, familia. Bendiciones.